El pueblo de Valverde había olvidado el miedo, pero aquella noche el viento traía consigo un susurro que helaba la sangre. Los árboles crujían como si estuvieran a punto de estallar, y la luna llena iluminaba con una luz pálida las calles vacías. Nadie osaba salir después de la medianoche, y las puertas y ventanas estaban cerradas con más firmeza de lo habitual. En la oscuridad de la espesura, una figura se movía sigilosamente. Sus pasos apenas perturbaban las hojas secas bajo sus pies. La gente del pueblo le temía, hablaban de la tarasca en susurros, como si el simple hecho de nombrarla pudiera invocar su presencia. Nadie sabía de dónde venía, solo sabían que cuando el viento susurraba su nombre, era mejor no estar al aire libre. María, una joven intrépida, no podía sacudirse la inquietud que la atormentaba esa noche. Había oído las historias, pero su naturaleza curiosa la empujaba a buscar respuestas. Desafió las advertencias y se aventuró fuera de su hogar, guiada por una mezcla de temeridad y un deseo insaciable de descubrir la verdad. A medida que se adentraba en el bosque, sintió como una presencia invisible la observaba. La sensación de ser seguida la inquietaba, pero no se detuvo. Cada paso la llevaba más cerca de un destino incierto, mientras el susurro en el viento se volvía más claro, más persistente. Sin previo aviso, una sombra se deslizó entre los árboles y se detuvo a pocos metros de ella. María sintió que el aire se volvía denso y el temor se apoderaba de su corazón. Aunque su instinto le gritaba que retrocediera, su curiosidad la mantenía firme en su lugar. ¿Qué era lo que acechaba en la oscuridad? ¿Y por qué el viento susurraba su nombre? María dio un paso adelante, decidida a enfrentarse a lo desconocido. La sombra se movió de nuevo, revelando unos ojos brillantes que la observaban con intensidad. En ese momento, María supo que su vida cambiaría para siempre. Esa noche, María descubrió que el miedo no solo habitaba en las sombras del bosque, sino también en los rincones más oscuros de su propia mente. La sombra que había visto no era una mera alucinación, sino una entidad real que se alimentaba del terror de los habitantes de Valverde. Aquellos ojos brillantes la perseguían en sueños, y cada vez que cerraba los ojos, sentía su mirada penetrante. Los días se convirtieron en semanas, y María no podía sacudirse la sensación de ser observada. Cada susurro del viento la hacía estremecerse, y las sombras parecían moverse con vida propia. Intentó hablar con los ancianos del pueblo, con la esperanza de encontrar respuestas, pero sus relatos eran fragmentarios y llenos de supersticiones. La única constante en sus historias era la tarasca y el terror que traía consigo. Finalmente, María decidió que debía enfrentarse a la sombra una vez más. No podía vivir en un estado constante de miedo. Se armó con un talismán que le había dado una anciana del pueblo y se dirigió de nuevo al bosque. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Un grupo de jóvenes valientes, inspirados por su determinación, decidió acompañarla. Sabían que debían unir fuerzas para enfrentar a la tarasca y liberar a su pueblo del miedo. El grupo avanzó en silencio por el bosque, siguiendo el susurro del viento que guiaba sus pasos. El altar de piedra apareció ante ellos, iluminado por la luz de la luna. La sombra estaba allí, esperándolos. María levantó el talismán, y en ese momento, los ojos brillantes de la tarasca se encontraron con los suyos. A medida que los días pasaban, el nombre de María comenzó a resonar en todo el pueblo. La joven había regresado del bosque, pero algo en ella había cambiado. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, y sus noches estaban plagadas de pesadillas. La figura que había visto en el bosque, con sus ojos brillantes, se había grabado en su mente como una marca indeleble. Los habitantes de Valverde no podían ignorar la transformación de María. Algunos decían que la joven estaba maldita, otros creían que había sido tocada por la tarasca. Las noches se volvían más oscuras y el susurro en el viento se hacía más frecuente. El miedo que había desaparecido del pueblo, ahora se cernía como una sombra omnipresente. María intentaba llevar una vida normal, pero la sensación de ser observada nunca la abandonaba. Su curiosidad inicial se había transformado en un terror constante. Comenzó a notar que cada vez que el viento susurraba su nombre, una sombra se deslizaba por las esquinas de su visión. Intentó hablar con sus amigos y familiares, pero nadie la tomaba en serio. Para ellos, no era más que una joven asustada por sus propios recuerdos. Una noche, incapaz de soportar más el miedo, María decidió volver al bosque.
Si alguna vez quería liberarse de la sombra que la perseguía, debía enfrentarse a ella de nuevo. Armada con una linterna y una determinación renovada, se adentró en la espesura, siguiendo el susurro que la llamaba. El bosque estaba más oscuro de lo que recordaba. Los árboles se alzaban como gigantes amenazantes, y el suelo parecía tragarse sus pasos. A medida que avanzaba, la sensación de ser observada se intensificaba. Finalmente, llegó a un claro donde la luna iluminaba un antiguo altar de piedra. La sombra estaba allí, esperando. María levantó la linterna, intentando iluminar la figura que la había atormentado durante tanto tiempo. Al hacerlo, los ojos brillantes aparecieron de nuevo, observándola con una intensidad sobrenatural. El terror se apoderó de ella, pero no retrocedió. Era el momento de enfrentar a la tarasca y descubrir la verdad que se ocultaba en la oscuridad. La luna llena iluminaba el altar, proyectando sombras danzantes en el claro. Los árboles parecían susurrar entre ellos, como si estuvieran al tanto de lo que estaba por suceder. María se acercó al altar, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. Los otros jóvenes la seguían de cerca, formando un círculo alrededor de la sombra. De repente, la sombra se movió y adoptó una forma más definida. Ante los ojos atónitos de los presentes, la tarasca se transformó en una figura humana. Era una mujer de cabello largo y ojos brillantes, vestida con ropas antiguas. La mujer habló con una voz suave pero firme, revelando verdades que María nunca habría imaginado. Contó la historia de cómo el miedo había envenenado el corazón de Valverde y cómo la tarasca no era más que un reflejo de ese temor colectivo. La mujer explicó que durante siglos, los habitantes del pueblo habían permitido que sus temores crecieran y se materializaran en esa figura oscura. Pero ahora, al enfrentarse a ella, María y sus compañeros tenían la oportunidad de romper ese ciclo de terror. María escuchaba con atención, sintiendo como cada palabra resonaba en lo más profundo de su ser. Comprendió que la única manera de liberar al pueblo del miedo era enfrentarlo, no solo en su forma física, sino también en su esencia. Debían recordar su pasado para poder construir un futuro sin sombras. Con una determinación renovada, María decidió que no se rendiría. La figura ante ella, aunque poderosa y aterradora, no era invencible. Extendió una mano hacia la mujer, y en ese gesto, demostró que estaba dispuesta a enfrentar la oscuridad con valentía. La mujer aceptó el gesto y tomó la mano de María, creando un vínculo entre ellas. Los otros jóvenes, inspirados por el acto de valentía de María, también extendieron sus manos y formaron un círculo alrededor del altar. Sentían que, juntos, tenían el poder de desafiar y superar el miedo que había atormentado a su pueblo durante generaciones. Mientras el viento susurraba su nombre una vez más, María comprendió que la batalla apenas comenzaba. Pero también entendía que ya no estaba sola. Había encontrado la fuerza dentro de sí misma para enfrentar a la tarasca y, con ella, el miedo que había acechado a su pueblo durante tanto tiempo. María se encontraba cara a cara con la tarasca. Los ojos brillantes de la criatura la observaban con una intensidad sobrenatural, y el aire se volvía cada vez más pesado. A pesar del miedo que la consumía, sabía que no podía retroceder. Esta era su oportunidad de enfrentar a la sombra que la había atormentado. Con la linterna en alto, María dio un paso adelante. La figura permaneció inmóvil, como si la estuviera evaluando. El susurro en el viento se volvió más claro, y parecía formar palabras que solo ella podía entender. No había marcha atrás, debía saber que se escondía detrás de aquellos ojos brillantes. De repente, la tarasca se movió. Su sombra se deslizaba como un espectro a través del claro, rodeando a María. La joven sintió un escalofrío recorrer su columna, pero mantuvo su mirada fija en la criatura. No podía permitir que el miedo la dominara. ¿Qué quieres de mí?, preguntó María en un susurro, aunque sabía que la respuesta no vendría en palabras. En lugar de eso, la sombra se detuvo y comenzó a transformarse. Las sombras que la envolvían se disiparon, revelando una figura humana. Era una mujer, cuyos ojos brillaban con una intensidad que parecía contener siglos de sabiduría y dolor. La mujer habló con una voz suave pero firme, revelando verdades que María nunca habría imaginado. Hablaba de antiguas maldiciones y viejos rencores, de cómo el miedo había envenenado el corazón de Valverde y de cómo la tarasca no era más que un reflejo de ese temor colectivo. María escuchaba con atención, sintiendo como cada palabra resonaba en lo más profundo de su ser.
Comprendió que la única manera de liberar al pueblo del miedo era enfrentarlo, no solo en su forma física, sino también en su esencia. Debían recordar su pasado para poder construir un futuro sin sombras. Con una determinación renovada, María decidió que no se rendiría. La figura ante ella, aunque poderosa y aterradora, no era invencible. Extendió una mano hacia la mujer, y en ese gesto, demostró que estaba dispuesta a enfrentar la oscuridad con valentía. La noche se disipaba lentamente, y el susurro en el viento comenzó a desvanecerse. María sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también entendía que ya no estaba sola. Había encontrado la fuerza dentro de sí misma para enfrentar a la tarasca y, con ella, el miedo que había acechado a su pueblo durante tanto tiempo. El viento soplaba suavemente, llevando consigo los últimos ecos de los temores que habían atormentado a Valverde. Los ojos de la mujer brillaban con una luz cálida, y María sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que, aunque la oscuridad siempre estaría presente, ya no tendría el mismo poder sobre ella ni sobre su pueblo. Al regresar al pueblo, María y los otros jóvenes compartieron su experiencia con los habitantes. Contaron cómo habían enfrentado a la tarasca y cómo habían encontrado la fuerza para desafiar y superar el miedo. La comunidad, inspirada por su valentía, comenzó a trabajar unida para reconstruir y fortalecer sus lazos. Con el tiempo, el susurro del viento dejó de ser un recordatorio de terror y se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Valverde se transformó en un lugar donde el miedo ya no dictaba sus vidas, y donde la oscuridad no era más que una sombra pasajera. María, habiendo enfrentado y superado sus propios miedos, encontró una nueva razón de ser. Se convirtió en una líder para su pueblo, guiándolos hacia un futuro más brillante y libre de temor. La sombra de la tarasca se desvaneció con el tiempo, dejando atrás un legado de valentía y unidad.